Bienvenidos a los postulantes del curso básico nuevamente en relación a los temas 14 y 16 dados por mi persona, Magister Doctor Iván Jesús Ayala. Estamos posterior al eh, primer parcial teórico. Vamos con el temario para el segundo parcial. Sí, vamos con el temario, con el segundo parcial. Es así que Tórtora, en su capítulo 14, nos menciona al encéfalo y los nervios craneales. Vamos a desglosar propiamente al encéfalo y los nervios craneales. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos del encéfalo y nervios craneales? Objetivos de aprendizaje: describir las principales regiones del encéfalo y las estructuras que lo protegen, así como su irrigación. Describir la formación, función y circulación del líquido cefalorraquídeo. Describir la estructura y funciones del tronco encefálico. Mencionar y explicar las partes del encéfalo, la función e irrigación de los diferentes segmentos que se tienen. Identificar y describir los 12 pares craneales y señalar algunos efectos del envejecimiento sobre el sistema nervioso central. Bueno, entonces vayamos con la organización. Esta organización nos va a servir cuando lleguen a anatomía. Hay una parte que se llama neuroanatomía y la descripción de neuroanatomía se hace a partir de la parte embriológica. Y Tórtora también nos va a colaborar ya con este concepto de enseñanza. Lo primero a definir: existe un tubo neural. A partir del tubo neural viene esto que es la vesícula primaria. Luego, ¿cuáles son las vesículas primarias? Se forma el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Esas son mis tres vesículas primarias. Después de un tiempo de la formación de las vesículas primarias, se van a formar las vesículas secundarias. ¿Cuáles son vesículas secundarias? El mesencéfalo. Y de estas vesículas secundarias, son vesículas secundarias el mesencéfalo, el prosencéfalo y el rombencéfalo. Y de estas vesículas secundarias ya derivan las estructuras encefálicas que constituyen el cerebro de una persona adulta. Ejemplo: del prosencéfalo deriva un segmento que es el telencéfalo y el diencéfalo, ¿no? Y del telencéfalo derivan el cerebro y los ventrículos laterales. Del diencéfalo deriva el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el tercer ventrículo. Del rombencéfalo deriva el metencéfalo y el mielencéfalo. Del metencéfalo deriva la protuberancia o puente, como dice Tórtora. Y del mielencéfalo deriva el bulbo raquídeo o médula oblonga. Entonces, ¿cómo se llama lo que deriva del mesencéfalo? También se va a mantener con la denominación de mesencéfalo. Y se forma una estructura que comunica propiamente el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Se lo llama el acueducto mesencefálico. ¿Bien? Entonces, esa es la formación de las vesículas secundarias: mesencéfalo, prosencéfalo, rombencéfalo. Del prosencéfalo, telencéfalo, diencéfalo, y del rombencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Estructuralmente, ese es el origen embriológico del tubo neural desde el ectodermo. Entonces, ¿cuáles son las partes? Vayamos a señalar las partes. Toda esta porción constituye propiamente el encéfalo. Todo esto constituye el encéfalo. Y acá, con flechas rojas, se señala la formación de los ventrículos laterales. Ahí está la masa encefálica y los ventrículos laterales. Bien, entonces,
¿Qué me queda? Eso es del telencéfalo. Me queda el diencéfalo. Entonces, del diencéfalo mencionábamos esto con azul. Esto es el tálamo. Ahí está el tálamo con azul. Y abajo del tálamo estará el hipotálamo. Ahí vendrá el hipotálamo. Y a este lado, con verde, vamos a señalar al epitálamo. Acá de color verde, flecha en esta imagen que no está señalada tal vez en su libro, mencionamos al epitálamo. Bien, con color rosado mencionamos al mesencéfalo. Acá está esto que representa el mesencéfalo. Bien. Entonces, ya tenemos de las vesículas secundarias descritas de telencéfalo y diencéfalo, la ubicación y descripción estructural. Vamos con también lo tenemos la vesícula secundaria denominada mesencéfalo, también descrita con color acá lila. Y ahora vamos con la parte de las otras vesículas secundarias, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Sí? ¿Qué decíamos hace un momento del metencéfalo y del mielencéfalo? Decíamos, del metencéfalo derivan la protuberancia o puente y del mielencéfalo el bulbo raquídeo. Entonces, esto es el puente o protuberancia. Ese es el puente o protuberancia derivada del metencéfalo. Y del mielencéfalo, acá tengo el bulbo raquídeo. ¿Bien? Acá tengo esto que deriva o se denomina bulbo raquídeo. Bien. Bueno, ahí están las características estructurales de la masa encefálica. Tenemos otra característica estructural también de la masa encefálica, denominada como cerebelo. Ahí está el cerebelo. Este espacio que se ve acá, esto es denominado cuarto ventrículo. Ahí viene el cuarto ventrículo. A esta altura viene un tercer espacio. Acá viene el tercer ventrículo. Vamos a hablar en breve de eso en relación al líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas son las partes encefálicas. Tenemos una serie de cubiertas denominadas meninges para la estructura encefálica. Entonces, su libro me dice que son tres estas cubiertas. Vamos a hablar de la dura madre. La dura madre tiene dos capas. Una capa externa que en su libro está mencionada como perióstica y una segunda capa interna que es denominada meningia. Ojo, tenemos dura madre con una porción craneal, la que está cubriendo al encéfalo, y una proyección hacia la médula espinal. La proyección craneal es la que está dividida en dos capas, perióstica y meningia. La que va a la columna vertebral, no. La misma dura madre tiene extensiones. Como su libro es un libro base, solo nos menciona estas. La hoz del cerebro. Entonces, sigan con las flechas. Todo esto representa la hoz del cerebro. La hoz del cerebelo. Igual, una división acá, miren, una división media que divide al cerebelo en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Y tenemos por último la tienda del cerebelo, una extensión de la dura madre, miren, con flecha roja, que divide la masa encefálica del mismo cerebelo. Entonces ahí está la tienda del cerebelo. Después de la dura madre tenemos otras dos proyecciones, tanto en la parte craneal encefálica como en la médula espinal, la aracnoides y la pía madre. Entre ambas, entre la aracnoides y la pía madre, es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos al líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vamos a describir del líquido cefalorraquídeo? Estas características de cubiertas, las meninges como tal, ¿sí? La pía madre como tal, va a constituir un medio, una barrera entre lo que representa el contenido capilar sanguíneo y lo que está en el líquido cefalorraquídeo.
Entonces, esta barrera la vamos a denominar barrera hematoencefálica. Hemato, sangre, encéfalo, ¿no? Ahí está, hemato, sangre. Barrera desde que divide los componentes sanguíneos y no deja pasar muchas sustancias hacia el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? Tiene una función mecánica, química y de protección el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. Una pequeña red de capilares que está superpuesta en estos espacios. Miren, estos son los ventrículos laterales. Ahí está el ventrículo lateral. Hace un momento se los esquematizaba. Esto es el tercer ventrículo. Ahí está el tercer ventrículo. Y esto constituye el cuarto ventrículo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se forma en los ventrículos laterales, y viene el líquido cefalorraquídeo hacia el tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo por el acueducto mesencefálico de Silvio va a llegar al cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo va a ir a la cisterna magna por los acueductos de Luschke y Mahendi. ¿Sí? Entonces ahí está la circulación del líquido cefalorraquídeo desde su formación en los plexos coroideos. Bueno, tenemos estructura no solamente en la masa encefálica, tenemos el tronco encefálico. ¿Qué nos detalla Tórtora en esta organización del tronco encefálico? Nos dice, el tronco encefálico es donde vamos a encontrar al bulbo raquídeo o médula oblonga. Una propiedad importante del bulbo raquídeo o médula oblonga es propiamente que existe decusación. ¿Qué quiere decir? Existe información sensitiva y motora. La sensitiva viene por la médula espinal y va a llegar al encéfalo. Pero miren lo que va a pasar en el bulbo raquídeo o la médula oblonga. Hay decusación de la información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte sensitiva de mi mano derecha va a ir esa información sensitiva al área del hemisferio cerebral izquierdo. ¿Por qué? Porque produce decusación sensitiva. Lo que pasa en un lado, llevamos la información al otro lado. Termina en el hemisferio del otro lado. De mi mano derecha, la información sensitiva termina en mi hemisferio izquierdo. Ahora, esa misma decusación se da en la parte motora. ¿Qué quiere decir? Con mi hemisferio derecho puedo y manejo mi mano izquierda, gobierno mi mano izquierda, mi pie izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se produce esta decusación que es en el entrecruzamiento sensitivo y motor? En el bulbo raquídeo. Hay núcleos importantes en el bulbo raquídeo. ¿Cuáles son los núcleos importantes en el bulbo raquídeo? Dice, está el centro cardiorrespiratorio, entonces el centro respiratorio para controlar la respiración, ¿no? La inspiración, la expiración. Y lo mismo, el centro cardiorrespiratorio que controla la frecuencia cardíaca, ¿no? Del individuo. Y están los núcleos, los orígenes reales de los pares craneales vestíbulo-coclear, que es el octavo, el noveno, que es el glosofaringio, el décimo, que es el vago, el onceavo, que es el accesorio, y el doceavo, que es el hipogloso, ¿no? Entonces, en el bulbo raquídeo tengo el origen real de estos pares craneales. En la protuberancia o puente, lo voy a dividir, según Tórtora, en dos porciones, una porción ventral y una porción dorsal. En la porción ventral encontramos a los núcleos póntinos como tal. Y en la porción dorsal encontramos los diferentes tractos. Porque esto que es, miren, acá abajo viene la médula espinal. Se une con esto que es la médula oblonga o bulbo raquídeo. Y esto es el puente o protuberancia. Entonces, el puente o protuberancia, decimos, con flecha roja lo marcamos. Esta es la parte ventral, donde están estos núcleos póntinos. Pero dice, la parte dorsal
sigue siendo esa carretera de información por donde están dirigiéndose los diferentes tractos, ¿no? Entonces, la médula espinal, bulbo raquídeo, tronco encefálico, en esta parte de puente mesencéfalo, son una carretera de información. Siguen pasando los diferentes tractos en dos sentidos, como una carretera, ¿no? Una carretera viene en un sentido y en el otro sentido. Entonces, la carretera de información viene, los tractos están pasando de esta manera. Y el color azul también podemos marcar de esta manera, ¿no? Entonces, esa carretera de información que está llevando información desde la parte periférica del cuerpo hasta el sistema nervioso central, ¿no? Ahí está puente protuberancia. Mesencéfalo. ¿Qué porciones tiene? Una parte anterior del mesencéfalo, esta parte anterior, esta porción anterior, lo voy a denominar los pedúnculos cerebrales. Y una porción posterior se lo denomina tegmento. ¿Tegmento qué refiere? Dice Tórtora. Techo. ¿Techo de quién? Del cuarto ventrículo propiamente, ¿no? Entonces esta partecita es el techo. Esta porción posterior del mesencéfalo es el techo. Igualmente se relaciona con núcleos, el mesencéfalo. ¿Con qué núcleos? Con el tercer par craneal, el oculomotor, y el cuarto, el troclear. Y el puente de protuberancia también, con el trigémino, con el abducen, el facial y el vestíbulo coclear, ¿no? Entonces, hay un sistema que lo vamos a llamar formación reticular. Esa formación reticular que nos describe Tórtora nos habla de conexiones entre el encéfalo y el tronco encefálico. El famoso SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Este SARA, cuando se encuentra inactivo, se produce el sueño, y cuando se encuentra activo, es el despertar de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo este sistema con flecha roja y negra permite la activación de mis centros encefálicos superiores? ¿Para qué? Para entrar en vigilia, ¿sí? O cuando estamos despiertos, cuando está activo, y cuando está inactivo, el sueño. Muchas veces en esto que son parte de la formación reticular, está en el tronco encefálico a diferentes niveles, en el bulbo raquídeo, en la protuberancia, en el mesencéfalo, tenemos núcleos de la formación reticular. Entonces, muchas veces cuando hay un paciente con traumatismo encefalocraneano, golpe, policontuso, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que para que un paciente pierda el conocimiento, hay daño en esta formación reticular, ¿no? Entonces, así que los pacientes que entran en coma tienen daño de su formación reticular o los diferentes niveles estructurales que forman dicha formación reticular. Bueno, pasemos a otro concepto. Mencionamos entonces el cerebelo. ¿Qué nos dice Tórtora del cerebelo? Entonces, representa solamente un décimo de la masa encefálica. El cerebelo es una estructura pequeña que solo representa un décimo. Cuando, repito, este es un libro base, un libro que ya quiere hacerles entender cómo está dividido el cerebelo. Tiene tres lóbulos, dice. Miren, entonces vamos con los tres lóbulos. Este es el lóbulo anterior, este es el lóbulo posterior, y acá abajito tenemos el lóbulo flóculo-nodular, que ya Tórtora lo menciona. Tiene tres pedúnculos cerebrosos, tres estructuras de fijación, superior, medio e inferior, ¿no? Que fijan el cerebelo ¿a dónde? Al tronco encefálico. Entonces, estos son los pedúnculos superior, acá tenemos al medio y acá tenemos al inferior, ¿sí? Entonces, estos son los pedúnculos cerebelosos que están fijando el cerebelo al tronco encefálico. Entonces, ¿para qué nos sirve el cerebelo? Me permite corregir errores, ¿sí? Me permite coordinar movimientos. Es la función del cerebelo. Tenemos otra estructura, del diencéfalo. ¿Cuál es la estructura? El tálamo. Y como van a ver en la imagen que tiene Tórtora, tiene 7 núcleos. Anterior, ventral, posterior, los de la línea media, ¿no? Y hay otra formación del diencéfalo. Se lo llama hipotálamo. Y el hipotálamo tiene 4 porciones. ¿Cuáles son las porciones del hipotálamo? Y también tiene una imagen bien bonita, ¿no? Esta imagen justamente, donde me muestra las porciones del hipotálamo, ¿no?
Con color rojo, los núcleos que corresponden a la región mamilar. Con color azul, a la región tuberosa. Ahí está, la región tuberosa, los núcleos de la región tuberosa. Con color verde, los de la región subóptica y lila, con los de la región preóptica, ¿no? Ahí está la porción preóptica. ¿Por qué se lo llama preóptica? Por relación a esta estructura. Esto se llama quiasma óptico. Entonces se llama supraóptica y preóptica. Supra, ¿por qué? Porque está encima del quiasma óptico. Y preóptica, porque está delante del quiasma óptico. Entonces, hay que entender si esta pequeña partecita es el hipotálamo. Acá está el tálamo. ¿Sí? Lo vamos a poner una T al tálamo. Esto es el hipotálamo. Y el hipotálamo se relaciona con una de las glándulas endocrinas que se van a describir en un capítulo correspondiente, denominada como hipófisis. Entonces, ¿qué función tiene el hipotálamo? ¿En qué funciones está relacionado? Control del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Producción de hormonas, la hormona de crecimiento, la prolactina, son producidos por el hipotálamo y luego van hacia la hipófisis, son liberados en el plexo portal hipofisiario, ¿no? Entonces, y son distribuidos al cuerpo a través de la sangre, ¿no? Entonces, con producción de hormonas, la oxitocina que ha sido mencionada en el sistema de retroalimentación en el primer capítulo, es producida acá, ¿no? En el hipotálamo, la hormona antidiurética. Y la regulación de diferentes características, por ejemplo, la temperatura. ¿Sí? Una de las características que regula el hipotálamo es la temperatura. Tenemos una estructura, el epitálamo, compuesto por la glándula pineal y los núcleos avenulares. ¿Qué hace la glándula pineal? La glándula pineal está relacionada con el sueño, libera una hormona denominada melatonina y esta está relacionada con el ciclo circadiano y el sueño propiamente. Los núcleos avenulares están relacionados con la parte olfatoria, dice Tortora, ¿no? Bueno, hay un esquema de esto que representa masa encefálica. Vamos con el cerebro. Entonces, ¿qué nos dice Tórtora o cómo nos hace entender Tórtora las características de las porciones encefálicas? Nos dice, tenemos un segmento externo del cerebro que lo vamos a denominar corteza. En la corteza cerebral existen circunvoluciones, fisuras y surcos. ¿Sí? Entonces, las circunvoluciones son esos giros de la masa encefálica. Cuando vayan y lleguen a anatomía, ¿cómo se grafica la masa encefálica? Se grafica con estas irregularidades, ¿no? Esas irregularidades son las circunvoluciones o los giros, ¿no? Que tiene la masa encefálica. ¿Sí? Entonces, ahí están. Esas son las circunvoluciones. Eso está en la corteza, la parte periférica de la masa encefálica. Tenemos 5 lóbulos, dice Tórtora. El lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el occipital, y uno que está por dentro, hacia la parte interna, se llama el lóbulo de la ínsula. En la porción del cerebro existe sustancia blanca. La mayor parte de la corteza está formada por sustancia gris. ¿Cuál es la definición de sustancia gris en el sistema nervioso? Conjunto de cuerpos neuronales. ¿Qué es sustancia blanca? Conjunto de axones. Y como es conjunto de axones, en la sustancia blanca hay diferentes tractos. ¿Cuáles tractos? De asociación, comisulares, proyección, que permiten la comunicación de los diferentes lóbulos, el frontal con el parietal con el temporal con el occipital con el lóbulo de la ínsula. Entonces hay diferentes tractos de asociación, comisulares y de proyección. Entonces una definición clara y concreta a mencionar en el cerebro son los núcleos. Incluso menciona a nuestra entidad reguladora de términos anatómicos, la Sociedad Internacional de Anatomía, que regula el término núcleo y no ganglio. ¿No? En muchas otras literaturas se mencionan ganglios basales y no, deben ser mencionados núcleos. Los núcleos son conjuntos de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central y ganglios, conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Entonces ahí la aclaración propia que nos hace Torto. Tenemos dos, el lenticular y el caudal. El lenticular se divide en dos, globo pálido y el putamen. El lenticular más el caudado
forman lo que se llaman los núcleos estriados. El lenticular y el caudado forman el estriado. ¿Sí? Entonces, conjunto de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central, que como vamos a ver, tiene relación motora. Tenemos una organización, se llama el sistema límbico, un conjunto de estructuras que tienen que ver, como Tórtola lo define conceptualmente, el cerebro emocional, ¿no? Entonces ahí mencionamos al cerebro emocional. Bien, vamos con la descripción y ubicación de estas estructuras. Miren cómo encontramos, acá se puede ver la imagen, ¿no? Entonces estas son los giros que hace la masa encefálica, giros o circunvoluciones. Y tenemos depresiones. Estas depresiones forman surcos. Las depresiones más grandes forman fisuras. Miren, acá tenemos esa fisura interhemisférica. Divide al hemisferio derecho e izquierdo. Entonces, esa es la diferencia entre un surco y una fisura. Una fisura es una depresión más alargada y un surco es menos alargado. Entonces, acá tenemos lo que hace un rato mencionamos. O sea, esto es el globo pálido, por ejemplo. Estas dos estructuras forman el globo pálido y esto es el putano. Y esto corresponde en un corte, esto es un corte vértico frontal, por si acaso, de la masa encefálica, y esto es el núcleo caudado, se lo puede visualizar al núcleo caudado, ¿bien? Y los segmentos que tiene el núcleo caudado que serán descritos, o lo van a ir describiendo. Organización funcional de la corteza cerebral. Bueno, hay un neurólogo, Brodmann, me indica cómo es que funcionan las diferentes partes del encéfalo. Voy a ir describiendo la organización funcional por áreas. Entonces, es así que Tórtora y mucha literatura neuroanatómica menciona, vamos a volver a compartir pantalla, menciona la característica sensitiva. Esta es la característica de la área somatosensitiva. Una área que se dedica a recoger la información sensorial, visual, auditiva, gustativa, ¿no? Entonces, y áreas propiamente que tienen esa capacidad, no solamente en una parte, ¿no? ¿A qué se refiere no solamente en una parte? Miren, si nos vamos a ese esquema que tienen de Tórtora. Entonces, nosotros visualizamos. El área 17 es el área visual auditiva. ¿Sí? Esta es la visual auditiva. 41 y 42 es la área auditiva. ¿Sí? Esta es el área auditiva. Y el área 1, 2, 3 es mi área somatosensitiva. Esta es mi área de interpretación de la sensibilidad. Vienen estímulos como picor, escozor, tacto, ¿no? Entonces vienen a esta área 1, 2, 3. Entonces ahí están mis áreas. Tenemos otras, ¿no? Acá está la 28, que es la área olfativa, y la 43, que es el área del gusto, del sabor, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la información a de estas diferentes áreas que tiene el encéfalo? Estas son las áreas de Brodmann. Entonces, tenemos, al igual que áreas sensitivas, áreas motoras. ¿Cuáles? En ejemplo, el área motora primaria, que es el área número 4, y el área del lenguaje o de Broca. Y si nos vamos a la imagen donde están propiamente estas áreas, entonces mencionamos, el área 4 es el área motora primaria. Acá está, vemos el área 4, es motora primaria. Y el área 44 y 45 son las del lenguaje, el área de Broca. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos? Además de este concepto, tenemos las áreas de asociación, diferentes áreas de asociación que nos describe Tórtora, que permiten asociar esta información tanto sensitiva, ¿no? Con estos diferentes tractos que acabamos de mencionar, un concepto de lateralización que nos da Tórtora, que nos dice, un hemisferio tiene características funcionales mayor que el otro. En el ejemplo del hemisferio izquierdo, ¿no? Donde generalmente está más desarrollada el área de Broca. Entonces, ese es el concepto de lateralización, una característica que morfológicamente, si bien ambos hemisferios tienen parecido, pero funcionalmente un hemisferio tiene características funcionales más dominantes, ¿no? ¿Y cuáles son las ondas encefálicas que están presentes cuando un individuo está despierto o está durmiendo? Son las alfa, beta, teta y delta, ¿no?
Bueno, aquí están las áreas que acabamos de mencionar y tenemos los pares craneales para terminar este capítulo. El primer par craneal es el olfatorio. Acá está la mucosa olfatoria, vamos a ir marcando propiamente. Esta es la mucosa olfatoria, ahí está la mucosa olfatoria. Entonces, ¿qué hace el olfatorio? Transmite impulsos olfatorios, es sensitivo, ¿no? El nervio óptico también es sensitivo, transmite los impulsos visuales originados en la retina del globo ocular. El tercer par craneal, motor ocular común. Miren, es un nervio más motor. ¿Y a qué músculos va? Al recto inferior, recto superior, recto interno y al oblicuo inferior, ¿no? Y al elevador del párpado superior más. Y vamos con esto que es la P, que tenemos, estos son nuestros 12 pares craneales. ¿Sí? Y de estos pares craneales, 4 pares colaboran con el sistema parasimpático. Entonces, el oculomotor es uno de ellos. Colabora con la miosis y la acomodación, que las características del parasimpático, contraer la pupila, eso es miosis. ¿Sí? Entonces tenemos otro par craneal, el cuarto par craneal, que es el patético troclear. ¿Y a qué músculo va? Al oblicuo superior, justo a este músculo. Lo vamos a encerrar, ahí va, al oblicuo superior. Tenemos el trigémino, da la sensibilidad a la cara, ¿no? Y como en su libro está, se divide en 3 ramas, la rama oftálmica, la rama mandibular, maxilar y la rama mandibular. Oftálmica, maxilar y mandibular. Y da una inervación motora. ¿A quién? A los músculos de la masticación también. No solo a la parte sensitiva, los músculos de la masticación que hemos descrito en el sistema muscular, el macetero, el temporal, los pterygoideos, lateral y medial, ¿no? Entonces ahí está, el trigémino. El motor ocular externo, el abducen, va al recto externo, ¿no? Entonces este es el recto externo, un solo nervio a un solo músculo. El facial, el séptimo par craneal, colabora con la sensibilidad del gusto, ¿sí? A través de la cuerda del tímpano, rama del facial. ¿A qué músculos? A los músculos faciales, que los hemos descrito con anterioridad. Al auricular del ojo, cigomático mayor, cigomático menor, depresor del ángulo de la boca, mentoniano, gisorio, bucinador, ¿no? Es músculos faciales. Entonces, otro, mire, que tiene función parasimpática. ¿A dónde? A las glándulas lagrimales y a las glándulas salivales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles salivales? La submandibular y la sublingual, el facial. Tenemos otro par craneal, el vestíbulo coclear, ¿no? Este tiene 2 ramas, una que sirve para la porción auditiva y otra para la porción del equilibrio. Transmite impulsos auditivos y de equilibrio. El glosofaringio, que es el noveno par craneal, da sensibilidad a un tercio posterior de la lengua y va a los músculos de la faringe. Este también le voy a poner P. Este es también parasimpático. Tenemos el vago que no es tan vago, ¿no? Es uno de los más largos, que tiene una función sensitiva, motora también. ¿Sí? Va a los músculos de la laringe. Y va la función parasimpática, es el que lleva mayor información parasimpática. Y ahí tengo los 4, ¿no? El oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago o neumogástrico que tienen y llevan esa información. El onceavo par craneal, que es el espinal o accesorio, que va y se dirige a los músculos del cuello, el ejemplo esternocleidomastoideo, también al trapecio. ¿Sí? El hipogloso, que va y se dirige a los músculos de la lengua, al elevador, excepto al palatogloso, excepto, va a todos los músculos de la lengua, al iogloso, al estilogloso, ¿sí? A los intrínsecos también de la lengua, pero excepto al palatogloso. ¿Sí? Entonces ahí está los pares craneales en una tabla muy interesante con un resumen muy preciso, ¿no? Bueno, vamos con las características del sistema sensitivo motor integrador, capítulo 16. Entonces, este capítulo, Tortora me dice que hay diferentes sensaciones. Unas que llevan características generales y otras que son especiales. Generales, por ejemplo, las vibraciones, el tacto, la presión, son generales. Y especiales son los de los sentidos, ¿no? El gusto, la olfacción, la visión, esas son las modalidades de las diferentes sensaciones especiales.
¿Cómo se producen las sensaciones? Es un proceso, dice Torto. Un proceso que nace en esto que se denomina estimulación. ¿Estimulación de qué? De receptores. Tenemos estructuras especializadas en la parte externa e interna del cuerpo, que son los receptores. Estos receptores generan o son estimulados y luego de ser estimulados, transforman, transducción, transforman ese estímulo en un potencial de acción, generan un potencial de acción y llevan esa información para que se realice la integración de dicha información. Entonces, como les decía, estos receptores tenemos en diferente localización y de diferentes tipos de receptores. Vayamos a describir entonces los receptores. Según la localización, tenemos el origen, situación, dónde están situados. En la parte externa del cuerpo, externos receptores. En la parte interna del cuerpo, internos receptores. Y en diferentes músculos y articulaciones, propioceptores. Los receptores tienen una estructura. Lo que nos dice Tórtora son que van a estar agrupadas en terminaciones libres, terminaciones nerviosas encapsuladas y diferentes células especializadas, como las células pilosas, ¿no? En ejemplo. Y tenemos diferentes tipos de receptores que reciben un tipo específico de estímulo y según ese estímulo llevan la información, ¿no? Entonces tenemos los mecanorreceptores, tenemos los termorreceptores que se activan con frío o calor, los nociceptores, los receptores para el dolor, los fotorreceptores, los receptores visuales, los conos y bastones situados en la retina, los quimiorreceptores situados a nivel del seno, carotidio, que me permiten la información de las concentraciones de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Y los osmoreceptores que me permiten detectar alteraciones en la osmolaridad, ¿no? De la sangre. Bien, ahí están receptores externos e internos que tenemos en el cuerpo, que me informan al encéfalo sobre la situación del cuerpo. Entonces tenemos una serie de sensaciones táctiles. ¿Cuáles van a ser estas diferentes sensaciones táctiles que van a estimular a los receptores? Tacto, presión, vibración, prurito y cosquilleo. Esas son las táctiles. Las térmicas, ¿cuáles son? El frío y el calor. Y dice Tórtora, ¿no? Corroborando, el frío, los receptores para el frío, eh, van a ser estimulados por temperaturas que van entre los 10 y 35 grados centígrados. Los receptores para el calor, por temperaturas que van entre los 30 y 45 grados, ¿no? Ubicación también me da. Los receptores de calor situados en la dermis y los del frío en la epidermis, ¿no? Tenemos sensaciones dolorosas, los nociceptores que mencionábamos, y que van a estar situados en diferentes lugares, en la parte externa del cuerpo y en la parte interna, y me informan sobre los diferentes tipos de dolor. Tórtora menciona el dolor rápido y el dolor lento, ¿no? El dolor rápido, que es más preciso, y el lento, que es algo impreciso. Entonces, las diferentes sensaciones somáticas se originan en la estimulación de los receptores, concepto básico. Tenemos información propioceptiva o sensación somática propioceptiva. Me indica la posición y el movimiento. Por eso están situados en músculos y articulaciones. ¿Y cuáles son sus receptores especializados? Los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi, además de los receptores sinestésicos que menciona Torto, ¿no? Bueno, ya tenemos, estamos entendiendo la estructura de la masa encefálica y cómo llega la información a la masa encefálica. Entonces tenemos diferentes vías somatosensitivas que dice Torto. ¿Cuáles son estas vías? Este camino a través de la médula espinal. A través del cordón posterior, la parte posterior, hay dos fascículos, gracílico uneiforme. Llegan estos fascículos hasta la médula oblonga o bulbo raquídeo y se decursa la información sensitiva. Esto es sensitivo. Después de la médula oblonga, ya no se va a llamar, después del bulbo raquídeo, ya no se llama gracílico uneiforme, van a formar el lemisco medial. Se continúan a través del lemisco medial,
¿no? Forman esa estructura, el lemisco medial. Tenemos otra vía somatosensitiva, la anterolateral. Y esta anterolateral, lo más importante es mencionar al tracto espinotalámico. Las diferentes sensaciones como el dolor y la temperatura van por el tracto espinotalámico. Dolor y temperatura. Por el gracil cuneiforme van el tacto, ¿no? Lo que acabamos de ver, el prurito, el tacto, eso viene por el gracil cuneiforme. Por la anterolateral viene el dolor y la parte de la información de la temperatura, ¿no? Eh, esta misma característica, o sea, esto es para la parte de la médula espinal, pero la sensibilidad de la cara, de la cabeza, va a través de la vía trigémino-talámica. El trigémino es el encargado de recoger toda la sensibilidad, ya sea prurito, cosquilleo, ¿sí? Dolor. El trigémino es el que va a recoger sus tres vías del trigémino, por eso se llama biotrigémino talámica, ¿no? Recoger esa sensibilidad. Y tenemos otra que va hacia el cerebelo, se lo llama espino cerebeloso anterior y el espino cerebeloso posterior. Entonces esas son las vías de las cuales habrá que profundizar en su lectura también. Control del movimiento corporal. ¿Por quién está dado el control del movimiento corporal? Por la corteza cerebral en dos áreas, la área motora y la área motora primaria, que es el área 4 de Brodmann, y la área premotora, que es el área 6. Tenemos vías. Ahora, hace un momento analizábamos los receptores y los diferentes tipos de estimulación. Me pellizco, dolor, me está doliendo, dolor, aquí hay dolor. ¿Y cómo asciende esa información hasta el área encefálica? ¿No? Ahora, hay información que viene desde el área encefálica y va a las diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo ordeno a mi mano que haga esto? Que cierre mi mano, que cierre, o que haga el pulgar hacia arriba, a través de las vías. Vía córtico-espinal, lateral y anterior. La lateral es la que se decusa y la anterior no se decusa. En la mayor parte es la vía lateral, la que se decusa. ¿En dónde? En el bulbo raquídeo. Por eso decíamos, el hemisferio izquierdo domina mi lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho domina mi lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Entonces esa es la vía córtico-espinal. Y tenemos una vía para la motilidad superior, quiere decir de la cabeza, de los músculos de la cara, cabeza. Esa vía se va a llamar córtico-bulbar y está relacionado con el nervio facial. Porque ¿quién está moviendo la mayor parte de los músculos de la cara? El nervio facial. Entonces, por la vía córtico-bulbar. Tenemos el tronco encefálico, que tiene que ver también con el control del movimiento corporal. ¿Por qué? Porque a través de sus núcleos vestibulares generan los diferentes reflejos posturales, ¿no? A través de la formación reticular también se controla la postura del cuerpo. Y justo existen dos segmentos, como representan el colículo superior y el núcleo rojo, que permiten control de movimiento corporal. Tenemos los núcleos basales. ¿Qué hacen los núcleos basales? Que ya los acabamos de ver. El putamen globo pálido y el núcleo caudal inician el movimiento, suprimen el movimiento y regulan el movimiento. Entonces, estos núcleos basales tienen importancia en iniciar, suprimir y regular los diferentes movimientos. Y como hace un momento hemos visto en el tronco encefálico, el SARA. Cuando estamos despiertos vamos a poder ejecutar diferentes movimientos a conciencia. Entonces, el despertar implica una activación del sistema encefálico y el SARA está relacionado con el despertar y con el sueño, ¿no? Entonces, nuestro aprendizaje es asociativo y no asociativo, dice Tortor. El asociativo. Iván Pavlov decía que, por ejemplo, el experimento, ¿no?, de tocar la campana y que los perritos vengan y empiecen a salivar. Relacionar la campana con la alimentación, ¿no? Entonces asocian. Los seres humanos también asociamos información, ¿no? A la información con algo relevante. Entonces, nos fijamos la hora, 12. Muchos, las 12, ya es hora de comer, dicen, ¿no? Entonces, como buenos cochabambinos, ahí está nuestra información asociativa. No asociativa, dos lo vamos a dividir, dice, en la sensibilización y la habituación. En la sensibilización hay exposición repetida y por esa exposición repetida de información hay mayor respuesta conductual.
En la habituación hay exposición repetida, pero hay una respuesta disminuida. Ejemplo, cuando a uno le bocinean una vez, puede generar alarma y reacción, pero si le bocinean al mismo individuo, la respuesta ya es disminuida. Estamos habituándonos a esa información auditiva. ¿Cómo funciona nuestra memoria? A corto plazo, la capacidad transitoria de recordar información; a largo plazo, la capacidad de recordar información que dure días. ¿Qué es la consolidación? Dice todo. Memoria de corto plazo que se transforma en memoria a largo plazo. ¿Y qué es la plasticidad? Los cambios estructurales y funcionales asociados al aprendizaje. Si ustedes, postulantes al curso básico, van leyendo las 16 horas por día correspondiente, van a haber cambios estructurales en la masa encefálica. Se van a producir mayores circuitos neuronales y mayor producción de neurotransmisores con la plasticidad que tienen a su edad, ¿no? Entonces, esos cambios estructurales y funcionales van asociados al aprendizaje. Entonces, ese es el requisito mínimo, ¿no? Estudiar y 16 horas. Por eso esa dedicación exclusiva. Igual que lo mismo van a hacer cuando postulen a una especialidad y entren a la residencia médica. Bueno, entonces, después de este parcial, les dejo esta frase. Creo que firmemente casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo se afronta. Algunos han aprobado, otros que no han aprobado el parcial. Los que no han aprobado, ¿qué tendrán que hacer? Afrontar y prepararse, pues, a hacer esto que está mencionándose en Tórtora, las recomendaciones que damos, mejorar, pues, el tiempo y dedicar más tiempo también a esto, ¿no? Usar las herramientas de manera adecuada. Bueno, a seguir, jóvenes y señoritas, a seguir en este proceso, ¿sí? No rendirse. Un gusto. Hasta otra oportunidad.